México. El territorio que Cortés denominó Nueva España presentaba marcados contrastes, sobre todo en lo referente a los recursos hídricos, aunque en su orografía predominaban las montañas. Algunas regiones gozaban de una elevada pluviosidad y las áreas de los altiplanos, especialmente en el norte, se caracterizaban por su aridez. La vegetación, al igual que el agua, se distribuía de manera desigual. Salvo en zonas áridas, Nueva España poseía una vegetación muy rica en comparación con el México actual. Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos en España el 3 de agosto de 1492, siguiendo la ruta de las Islas Canarias y tras 2 meses y medio de navegación, llegó finalmente el 12 de octubre con sus carabelas a las pequeñas islas de Guanaí en las Antillas. Al principio, los conquistadores procuraron profundamente en la doctrina escoclásica de la guerra justa contra los infieles. Los caribeños de las Antillas, de los que se creía que eran caníbales, fueron esclavizados para trabajar en los campos y minas de La Española y Cuba. Cuando llegaron a Nueva España, los españoles descubrieron los senderos de los autóctonos. En el México prehispánico se desconocían las bestias de carga. El transporte de mercancías se realizaba por medio de los tememes, porteadores profesionales, y aquellos objetos pesados se desplazaban haciéndolos rodar sobre grandes troncos de árboles. El caballo llegó con los conquistadores y legalmente solo podían ser utilizados por los españoles. Más tarde se importaron los mulos, cuyo número se multiplicó con rapidez. Los nativos utilizaban balsas y canoas para poder navegar. Numerosos canales atravesaban Ciudad de México, posibilitando así el desplazamiento urbano en canoas ligeras. Tras la llegada de los españoles, el afán de dominio y la necesidad de comercio y de defensa exigieron la construcción de astilleros. En cuanto a su religión, era una sociedad marcada por la desigualdad y las diferencias entre los distintos grupos étnicos. La religión constituía la principal fuerza unificadora. La dominación de los españoles en las Indias se justificaba por el compromiso de cristianizar a los infieles. En cuanto a su educación y lenguaje, en 1526 un hermano laico franciscano, Pedro de Gante, estableció la primera escuela de arte y oficios para indígenas. 10 años después se fundó el Colegio de Santa Cruz de Tlalelolco, una institución de enseñanza superior para los hijos de caciques indígenas que enseñaba latín, retórica, filosofía y también medicina nativa. Unos años más tarde, sin embargo, el gobierno comenzó a retirar su apoyo al colegio y lo concedió en su lugar a la Universidad de San Marcos, que acogía a varones jóvenes de ascendencia española. Perú y el Imperio Español. El Imperio Americano quedó configurado cuando se establecieron los virreinatos de Nueva España y Perú, administrado desde la España metropolitana a través del Consejo de Indias en lo político y de las Casas de Contratación de Sevilla en lo comercial. El Consejo se responsabilizaba de nombrar a los virreyes y miembros de las audiencias reales, también gobernadores y capitanes. Cuando los funcionarios reemplazaron a los conquistadores encomenderos, la dirección peninsular prevaleció sobre la administración local durante bastante tiempo. Durante la primera década de la colonización, Perú exportaba metales, producto de saqueo, a la vez que se establecían vía marítima para comunicarse con México. Se organizó el intercambio de los recursos primarios entre Perú y México. Desde los primeros días de la invasión, los españoles peninsulares, los encomenderos y autoridades se dedicaron activamente imponiendo precios muy elevados. En 1545, cuando se descubrió la mina de Potosí, el Virreinato de Perú se convirtió en exportador de materias primas y modelo inicial de economía que experimentó una transformación. La minería adquirió gran importancia y los asentamientos urbanos organizados en torno a ella se convirtieron en grandes centros comerciales. En consecuencia, la producción de la industria de la plata en Perú produjo más plata que en México. Luego se produjo una grave crisis económica y Potosí perdió su supremacía. Respecto a su integración cultural, la colonización española originó notables cambios culturales en los Andes. Los jóvenes andinos que acompañaron a Pizarro en su expedición conquistadora habían sido capturados y llevados a España en expediciones anteriores de manera que podían traducir palabras. Los españoles iniciaron el aprendizaje de las lenguas andinas, mientras que los andinos hicieron lo propio con el español. El proceso de integración cultural fue rápido. Ya en dicha época era una realidad patente. En la evangelización que comenzó con la invasión española hubo un predominio inicial de los frailes.
afincados en monasterios rurales, introdujeron en los Andes difundidas en algunas órdenes religiosas. En la primera época de la evangelización se produjo una crisis cuando la Iglesia quiso introducir los cambios acordados en el Concilio de Trento. Como consecuencia de ellos, la evangelización fue llevada a cabo por los sacerdotes bajo control de los obispos. Los efectos de la integración cultural se hicieron sentir desde el principio en los movimientos andinos de resistencia. El Caribe español. Los europeos, luego del descubrimiento de América, se establecieron en el nuevo continente. Primero llegaron los españoles, las especias, el oro y las maravillas de Oriente, que podían alcanzarse navegando hacia Occidente, puesto que la tierra era esférica. Colón, un experto conocedor de las corrientes marítimas y ya familiarizado con los últimos avances de la cartografía y del arte de la navegación, echó anclas en las Bahamas un octubre de 1492 después de una travesía atlántica. Esta minoría europea trajo al Nuevo Mundo su técnica militar, cuyos exponentes eran la caballería y la pólvora. La civilización taína se desmoronó ante esta tecnología. Utilizaban herramientas que todavía pertenecían al Neolítico. Los taínos del Caribe fueron diezmados por las nuevas enfermedades traídas de Europa, como la viruela, el tifus y la gripe. Los españoles introdujeron un sistema diferente de valores, creencias, hábitos y también costumbres. El deseo de muchos de estos inmigrantes de encontrar una vida mejor se vio alentado por los informes de Colón, que regresó a Europa y sugirió que el oro americano podía construir una vía rápida de enriquecimiento. Los taínos contribuían a mantener a los españoles con sus técnicas. Diversos productos cultivados por los caribeños sirvieron de sustento a la nueva clase dominante. La Iglesia Católica fue rápidamente introducida en el entorno caribeño. Tenía como objetivo principal asegurar el bienestar espiritual. Pero la Iglesia Católica desempeñó dos funciones fundamentales. La primera consistía en poner a los indígenas bajo su dominio espiritual, y la segunda era de proteger a los taínos de los abusos de los encomenderos. España introdujo la civilización urbana, y los conquistadores debían fundar ciudades y cabildos como parte de sus contratos. Con el crecimiento de las comunidades mineras también se crearon más poblaciones. La clase británica insistió en mantener el plano social de distancias con sus esclavos. Estos conceptos de desigualdad también formaban parte de las mentalidades británicas y francesas, donde las distinciones y distancias sociales eran exageradas por las obvias diferencias étnicas que existían entre la minoría blanca dominante y la clase trabajadora de color indígena o africana.